Florecemos en Resistencia. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio de diálogo abierto y profundo, diseñado para abordar de manera frontal temas de interés y coyuntura social, relacionados con la violencia de género. Florecemos en Resistencia. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio pensado para dialogar de manera frontal, sensible y respetuosa sobre la violencia de género. Un tema que nos atraviesa a todas, todos y todes de manera individual, tanto como colectiva. Porque como anunció el movimiento feminista de los 60 y 70, lo personal es político. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Soy Mariela Tuárez y en este programa hablaremos sobre el cuidado individual y colectivo en el personal de instituciones humanitarias. Quiero saludar y presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Amy Dubois, psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, especialista y máster en psicopatología y salud mental, y Soledad Miño, facilitadora titulada en la Escuela de Biodanza SRT Spyview de Barcelona, España. Bienvenidas, Soledad, Amy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Mariela. Gracias por la invitación. Queremos iniciar este diálogo preguntándoles quiénes son ustedes y que nos cuenten un poquito también de su trayectoria profesional. Podemos empezar con Sol. Bueno, desde lo que es biodanza específicamente, esta llega a mi vida hace como 14 años. Yo estaba trabajando en otras instituciones, mucho en el sector público, en el Ministerio de Justicia. Trabajaba ya desde ahí el tema de género, pero la vida se me fue un poco hacia allá, hacia esta posibilidad de trabajar desde el cuerpo, de trabajar desde el sentir, de conectarnos con todo eso que no está dicho o que no se lo ha visto como tan importante, que es como la salud mental, el cómo me siento, el poder transformar ese sentir desde una actividad que lo bonito es que se escapa un poco de la mente, ¿no? Nos permite conectar directamente con el vivir, con el experimentar la vida desde otro lado. Y eso ya se nos va grabando en las células, así es que, bueno, mi vida dio un cambio desde ahí. Y hoy por hoy me dedico 100% a la biodanza. Lo practicamos y lo hemos practicado con Amy también en algunos espacios para poder justamente dar y permitir el tema del cuidado colectivo, porque se trabaja siempre en grupo, y también del encuentro y transformación personal. Gracias, Soledad. Bienvenida. Amy, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo también de la representante de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Sonia Quesada. Les ha mandado un saludo, que no podía estar acá, pero quería también que contemos un poco de lo que estamos haciendo desde la organización. Yo personalmente soy psicóloga de profesión y vengo trabajando algunos años también en temas de salud pública y la salud mental comunitaria, ¿no? Desde la salud pública. Y en eso me he convertido, como yo digo, en una evangelista de los cuidados colectivos, porque trabajo mucho, digamos, en los cuidados de los equipos que están cuidando a otras personas, ¿no? Y viendo cómo, si es que no se interviene en estos equipos, en realidad el efecto que se tiene de las prácticas es casi nulo. El impacto realmente se disminuye mucho si los equipos no están bien, ¿no? Desde la Organización Panamericana de la Salud también entonces trabajamos esto como un eje transversal, sabiendo que la salud mental no es solamente de las personas que vienen a usar los servicios de salud, ¿no? Sino también de quienes están brindando los servicios. Las atenciones, así es. Vamos a conversar un poquito sobre eso, pero antes quería preguntarles pedirles que nos cuenten a qué nos referimos cuando hablamos de cuidado individual y de cuidado colectivo, también para que las personas que nos están viendo y escuchando puedan entender estos términos, ¿no? No sé si quiere tal vez Amy o Soledad. Ahí nos vamos complementando. Se trata de un diálogo esta conversación. Sí, capaz, y es bueno intercambiar porque capaz que cada una tiene sus propias ideas, ¿no? Sobre cómo se definen estos conceptos, pero digamos desde donde trabajamos en la organización, los cuidados, mismo aunque se llamen autocuidado, por ejemplo, se dice mucho el autocuidado para llamar a las personas a que tengan sus propias prácticas de bienestar, ¿no es cierto?, de goce, de salud. El autocuidado es un término que está muy relacionado a lo biomédico. Entonces, estamos hablando de salud mental.
es necesario alejarse un poco, ¿no es cierto? Es que hablamos de diabetes y decimos, bueno, necesitas controlarte la insulina, ¿no es cierto? Medirte la glucosa, etcétera. Ese tipo de autocuidado es súper práctico para el bienestar, para que las personas no tengan que estar usando los servicios todo el tiempo, no tengas que ir todos los días a medirte la glucosa al servicio de salud, ¿cierto? En salud mental esos cuidados son distintos. Es que hablamos de autocuidado, parecería que se ha trasladado, digamos, a pensar que es solo responsabilidad de cada persona. Y eso es una cosa que nosotros cuestionamos desde la organización, ¿no? Que el autocuidado no es una cosa de cuidarse solitas, sino que es sí tener una conciencia de que necesitamos un bienestar, pero no hay autocuidado, no hay bienestar individual, si es que no hay bienestar colectivo. Y de ahí entran entonces los cuidados colectivos. Nadie está bien hasta que todas estemos bien, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotras tenemos unas prácticas para cuidarnos a nosotras mismas, pero nadie más participa en esto, no se hace colectivamente, es imposible de que se sostengan. La conciencia de que todos los cuidados, ¿no es cierto?, y el bienestar está entretejido entre las personas es necesaria para que pueda realmente construirse el bienestar. Soledad, quería preguntarte también antes de avanzar sobre la experiencia de las sesiones de biodanza en la Red Violeta, que nos cuentes un poquito antes de seguir también con el resto de las consultas que tenemos para hoy. Claro, hemos trabajado con la red, lo hemos hecho con Amy de manera conjunta, desde la parte más conceptual, nosotros desde la parte de ponerle más de esta teoría al cuerpo, y ha sido una experiencia súper bonita. Los equipos han salido y se han permitido como ese sentir y ese ser sostenidos, porque a veces las personas que están trabajando, estamos trabajando directamente en sostener grupos, es como que uno se vuelca mucho hacia eso y luego a uno nadie le sostiene o uno no se permite tampoco que les sostengan. Y tenemos que tomar en consideración que las historias con las que trabajan los grupos son bastante fuertes, pero no deja a uno de tener su propia historia, no deja de a uno pasarle sus propias cosas, ¿no? Entonces, sostener no solo colectivo, sino cómo gestiono esto que estoy recibiendo del entorno, más lo que a mí también me está pasando. Y desde ahí, ¿cómo lo proceso? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo me permito avanzar? Y desde ahí el trabajo corporal nos ayuda un montón, porque trabajamos desde la parte del sistema nervioso autónomo cuando hacemos una sesión de biodanza, y esto nos ayuda a regular, a equilibrar un poco desde la parte biológica, desde la parte fisiológica. Se trabaja en el sistema... en el sistema inmunológico, trabajamos en el sistema neurológico, en el tiroideo también, porque todo está conectado, ¿no? Siempre como que nos venden que estamos cortaditos y esto solamente es de este pedazo y este pedazo, pero en realidad todo alimenta todo, y desde un poco también lo que decía Amy, es importante para nosotros como metodología y como bioser, biodanza, trabajar el colectivo. Porque esto del autocuidado, ¿no? Esto de que yo estoy solito en mis 3 metros cuadrados y puedo estar en paz, funciona, es súper bueno, nos da armonía, equilibrio, hay muchísimas metodologías muy bonitas, pero la vida se da cuando yo me encuentro con otro. Somos seres sociales. La vida se da cuando salgo y el otro hace, no hace, pasa, no pasa, y en mí genera una reacción. Y esa es la parte desde la cual trabajamos, esa es la parte que trabajamos con la red también, y que hemos tenido resultados bastante bonitos. De hecho, algunas personas se han incluido ya en nuestros grupos también y han comenzado a tener esta práctica como continua para ellos también procesar lo que siguen viviendo al tener la atención con estos grupos. Y Amy, ¿cómo podría impactar en la vida personal el trabajo de acompañamiento a mujeres en riesgo de violencia de género? Bueno, lo que hemos visto es que no hay cómo separar. A nosotros nos dicen mucho, ¿no? Separa lo laboral con lo personal, ¿no es cierto? Pero acaba siendo que somos la misma persona. Exacto. Entonces es súper importante entender eso, ¿no es cierto? Que también las pasiones que nos llevan a tener una formación y a tener un tipo de trabajo, ¿no es cierto?, es lo que nos va a hacer que tengamos esa implicación en el trabajo, ¿no es cierto?, que estemos tan involucradas. Y eso es pesado, eso es pesado.
es pesado y nos pasa factura, y hay que tener esa conciencia de que necesitamos cuidarnos a nosotras mismas para cuidar a otras, ¿no es cierto? Algo que hemos visto es que es mucho más fácil cuidar a otras que a nosotras mismas, ¿no es cierto? Eso puede ser una cosa, después podemos discutir si tiene que ver con un tema de género, ¿no es cierto? Como mujeres cuidadoras, ¿no es cierto? Parte de la construcción social. Sí, que nos criamos como mujeres, como hombres dentro de los roles y de los mandatos de género, ¿no? Exacto, es como el mandato de las mujeres es cuidar. Entonces, y la abnegación, el sacrificio, todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando se trabaja en el cuidado de estos equipos, ¿no es cierto? Hay que saber que hay que renunciar a estos mandatos, ¿no es cierto? Hay que renunciar al sacrificio y la abnegación y saber que si es que no estamos bien, no podemos acompañar a alguien más en su camino de bienestar, ¿no? Es demasiado costoso y no va a funcionar, ¿no? Entonces, sí, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que pasa factura, ¿no? Es muy pesado para las personas, en general para las personas, ¿no? Las mujeres creo que somos las más llamadas a los cuidados, pero todas las personas que estén acompañando a sobrevivientes de violencia sexual, especialmente, son historias muy pesadas, ¿no? Son muy difíciles, son caminos largos también, y para eso, entonces, saber que es necesario priorizar el propio cuidado, ¿no es cierto?, y el propio bienestar para poder caminar al lado, ¿no? Uh-huh. Y Soledad, ¿qué nos podrías tú compartir sobre también la experiencia que has tenido con trabajadores humanitarios que están trabajando en primera línea, acompañando distintos tipos de violencia? Bueno, nosotros lo que trabajamos son temáticas específicas, ¿sí? Como te cuento, no se comparte tanto, y eso es lo bonito cuando hemos hecho trabajos en conjunto con la OPS, que desde esa parte se trabaja un poco más el concepto, el compartir, el poner. Y cuando lo trabajamos ya desde la biodanza no trabaja la patología. Nosotros no trabajamos la parte que está dañada. La biodanza lo que hace es potenciar la parte sana. Toda esa parte que se nos va quedando como guardadita porque solo pasamos en lo malo. Entonces, en una sesión lo que hacemos es subir y equilibrar. Tiene efectos terapéuticos porque me ayuda a armonizar, aun cuando yo no estoy trabajando lo malo, sino potenciando para que esa parte sana que tiene el individuo vuelva a salir, para que volvamos a conectarnos con la vida, porque vivimos, si normalmente cualquier persona ya vive por su experiencia de vida muy conectado con todo lo que está mal, con todos los problemas, con todas las carencias, porque vivimos como sociedad mucho desde las carencias, nos vamos desconectando de la vida. De lo bonito que es vivir, del sí me puedo conectar con otros, sí puedo mirarle a los ojos, sí puedo confiar en otra persona, sí podemos construir comunidad, ya no necesariamente tenemos que vivir en esta forma que es un poco perversa, en la que hemos venido viviendo, en la que todos somos competencia, todos somos malos, venimos a dañarnos los unos a los otros, cuando en realidad no es así. Hay un montón de gente que estamos desde los espacios que cada uno ocupamos aportando a justamente tratar de darle la vuelta a esto, ¿no? Amy, y desde la pandemia hacia acá ha habido como una necesidad de visibilizar, de revalorizar el tema de el autocuidado, el cuidado de equipos, el cuidado colectivo, sobre todo en las organizaciones que trabajan todos los temas de asistencia, acompañamiento humanitario y demás. Quería preguntarte también cómo, si esto tú decías hace un momento, para la OPS es un tema transversal, ¿cómo logran ustedes también con los socios implementadores, con las organizaciones con las que trabajan, también hacer que esto se incorpore como en el trabajo también, digamos, cotidiano de estas organizaciones y de estos socios implementadores? Sabes que ese es un desafío súper grande, ¿no? Porque creo que si bien se ha estado hablando mucho sobre el bienestar, la salud mental, ¿no es cierto?, los cuidados de equipos, cuidados colectivos, se piensa que es como una sesión de alguna actividad donde vas y dejas todo, ¿no es cierto?, y te vas a tu casa y estás bien para el resto del año. Y eso sabemos que no es así, no funciona así. O sea, los cuidados colectivos, los cuidados de los equipos tienen que ser sostenidos y tienen que ser procesos que se sostengan en las organizaciones todo el tiempo, no por unos meses, ¿no es cierto?, sino que sea parte de su dinámica institucional.
Y para esto nosotros hemos pensado una herramienta que se llama acompañamiento capacitante, que ya lleva como... es un dispositivo que busca que haya como un espacio de encuentro para colocar las inquietudes de los equipos, sabiendo que hay dos cosas principalmente que dan alivio en las organizaciones. Una, tener más herramientas y saber tener bien claro cuál es el rol, ¿no? O al revés, si le pensamos al revés, cosas que dan angustia en las organizaciones es no tener herramientas y no saber qué hay que hacer. Entonces, tener un espacio para reforzar eso es importante. Y lo otro, para ver cómo estamos en esa práctica, cómo estamos ya como seres humanos, ¿no es cierto? Porque al final somos nuestra propia herramienta. Entonces, poder hablar de cómo acompañar a tal persona me está atravesando. Es imposible que no te implique, ¿no es cierto?, de alguna forma, que no te movilice. Entonces, a veces eso, o la mayoría de las veces, creo porque las herramientas de la formación, ¿no es cierto?, de las personas ayudan a sostener, pero puede haber veces que ya no sea sostenible. El acompañamiento capacitante lo que hace es brindar ese espacio para que los equipos hablen al respecto. Entonces, no es un espacio terapéutico, sino que es un espacio para reflexionar sobre la práctica, sabiendo que partimos de hablar de la práctica desde nuestra propia práctica, ¿no? De cómo nosotras llevamos a cabo esa práctica. Lo que hemos hecho con varias agencias y otros socios y también instituciones públicas, ¿no?, del Estado, es entrenar sobre el acompañamiento capacitante y para que tengan entonces estas prácticas sostenidas, ojalá, ¿no?, de cuidados de sí mismas y de los equipos, y sigan reforzando sus herramientas, ¿no?, para estar mejor. Y Soledad, nos contabas un poco ya sobre cómo los efectos que produce la biodanza en el cuerpo de las personas. Quería preguntarte también cómo, particularmente en el personal humanitario que está trabajando en primera línea, también cómo se traducen esos efectos o esas respuestas positivas que provoca, que tiene la biodanza. Bueno, lo que nosotros hemos visto las veces que lo hemos hecho es que hay una sensación generalizada de armonía, de calma, de como, o sea, haber botado la mochila de todo lo que uno viene cargando y que no sabe por dónde soltar. Las experiencias que hemos tenido han sido lindas, pero han sido, como dice Amy, un poco aisladas, o sea, es como lo hemos hecho, así ha habido una organización en particular que nos ha pedido y lo hemos hecho unas 3 veces durante el año. Sin embargo, claro, es como decía Amy, es algo que como que se espera o ya los equipos están a este tope que ya no pueden más con su alma y esto como que les da ese alivio y esa posibilidad como de volver a tomar, pero a veces es mucho el tiempo que pasa entre una actividad y otra. Y eso, claro, tampoco permite hacer un proceso. Porque yo puedo hoy soltar un montón de cosas y estar tranquila, pero mañana llego, me topo con un caso fuertísimo que también me activa a mí mis propias cosas y me quedo a la tarde así como ya otra vez sin saber qué hacer. Entonces, sí, pues si bien no puede ser algo que se haga todos los días, por obvias razones, sí es importante que haya continuidad en el proceso, porque yo te puedo dar la medición inmediata de después de y de cómo se van. Lo hemos hecho, por ejemplo, antes de un feriado. Entonces la gente siente que se va al feriado, eso nos lo han compartido, más tranquilas. Han podido como hacer un poco más de esta separación de dejar los problemas del trabajo acá y disfrutar más de su familia, disfrutar más de sus hijos, de su día. Y nos pedían, ¿no? Hagamos otra antes del siguiente feriado para poder irnos así igual. Y nosotros como, bueno, no hay problema. Pero un poco eso, sí, la idea es que se pueda tener una continuidad, pero que realmente la gente pueda ver un proceso de transformación y un proceso de mejorar el equilibrio, porque estas son herramientas para volver a un equilibrio, que es lo que se nos pierde, ¿no? Que es como que buscar esa línea muy fácil de perder entre hasta dónde puedo acoger y hasta dónde me tengo yo también que acoger y cuidar, y sin perder al otro y sin perderme a mí. Porque a veces pasa también que cuando los equipos están tanto tiempo con tantas cosas tan fuertes, emocionalmente se bloquean y comienzan a atender a los usuarios como números también, ¿no? Porque simplemente su psique, su forma ya no les permite volver a conectarse desde la empatía. Y podría caerse también en
como en estas violencias, ¿no? Por supuesto. Hacia las personas que porque ya te atención. trato como un número más, ¿no? Ya te trato como un caso más, ya esa parte humana se pierde. Entonces es súper importante tomar en cuenta el cuidado a las personas que están diariamente con esto, porque es un trabajo muy, muy fuerte emocionalmente para ellos. Y Amy, como qué buenas prácticas nos comentabas hace poquito, pero quería preguntarte también como qué buenas prácticas se podrían como recomendar a las organizaciones, a las instituciones que trabajan brindando servicios a personas que tienen, digamos, que viven alguna violencia o mujeres que son víctimas sobrevivientes de violencia, ¿qué buenas prácticas se podría recomendar desde también la experiencia que tú tienes y que ustedes tienen también en la organización? Yo creo que la primera es apostar a tener espacios donde los equipos puedan hablar y trabajar en conjunto, ¿no? Y revisar sus prácticas en conjunto. En general, digamos, llegan a un paseo anual o una sesión así anual o lo que sea, porque es lo que se alcanza a hacer, pero una vez que comienzan a hacer esto periódicamente, se dan cuenta del beneficio, o sea, que es una inversión. Entonces, tener 2 horas semanales para reflexionar sobre cómo está trabajando el equipo, cómo está su práctica y cómo están las personas, acaba haciendo que todo el trabajo es más eficiente. El objetivo no es productivo, ¿no es cierto? No es entonces que seamos mejores máquinas de producción, pero sí es uno de los efectos, ¿cierto? El objetivo es tener a personas que puedan estar trabajando, estén más felices, en mejores condiciones para cuidar a otras y que caminen también hacia ese mismo fin, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso como primera cosa. Y la segunda, yo diría que es revisar que también las prácticas cotidianas llevan al bienestar. O sea, hay que revisar, podemos organizar, digamos, y hacer alianzas con organizaciones como para hacer biodanza, por ejemplo, es una buena práctica. Pero cosas pequeñas como celebrar los cumpleaños en las organizaciones, ¿no es cierto? Acompañar a personas en duelo, ¿no es cierto? Tener mecanismos para que las personas puedan tener una flexibilidad según el momento de su vida que estén pasando. ¿Qué quiere decir? O sea, mirar que hay mecanismos súper sencillos y súper cotidianos que son bien humanos, pero nos olvidamos cuando estamos en el corre-corre, ¿no es cierto? Y atendiendo a otras personas que están sin duda con necesidades como más urgentes y más difíciles que las nuestras, institucionales. Entonces, volver a esto humano nos hace que tengamos mejores relaciones. Recordar, por ejemplo, mecanismos de comunicación. Cuando la gente está quemada también tiende a ser más grosera, por ejemplo, ¿no? Y a pedir cosas con menos respeto, ¿no? Y en tiempos inadecuados, a comenzar a pedir cosas fuera del horario laboral, ¿no es cierto? Como que se pierde la dimensión de que estamos trabajando con personas, entre personas y para personas. Son cosas bien chiquitas del cotidiano que no cuestan plata, no cuestan dinero, no es necesario esperar a hacer una súper logística para poder lograr y que se pueden implementar en las instituciones. La forma más fácil de implementar en realidad es juntar a la gente y preguntarle a ustedes, para ustedes, qué es importante. Cuando hemos hecho esta pregunta, la gente, por ejemplo, quiere ser reconocida porque se sacan el aire trabajando. O sea, el trabajo es tan exigente y tan duro que es necesario que pueda haber alguna forma de reconocimiento. Si no es de dinero, ¿no es cierto? Casi nunca las instituciones o las organizaciones tienen cómo recompensar con dinero, pero tiene que haber otra cosa que no sea una pizza el viernes, ¿no? Ahora la pizza del viernes ya es hasta meme, sí, ¿no? Pero que pueda haber otra cosa que realmente que pueda ser, por ejemplo, alianzas para capacitaciones a los equipos. Son cosas que el equipo agradece mucho, que se pueda hacer una recompensa por un día libre, ¿no? O sea, son cosas que las organizaciones en general tendrían pero les exige flexibilidad, pero que sin duda el resultado es mucho mayor que la inversión que hacen. Y Soledad, quería preguntarte también sobre la relación de la memoria del cuerpo, el cuerpo como un depositario de memoria, y qué relación tiene o qué encuentras tú de relación sobre este repositorio de memoria con la biodanza. ¿Qué emerge ahí?
¿Qué podrías compartirnos como de tu experiencia trabajando en la biodanza con, por ejemplo, mujeres, niñas, adolescentes que son víctimas sobrevivientes de violencia de género? ¿Cómo esto se expresa también a través de, la memoria se expresa a través de la biodanza? Bueno, la biodanza, como te digo, busca trabajar lo positivo. Pero como ya sabemos, ya está finalmente científicamente comprobado que las células tienen memoria. Así es. Nosotros, cuando activamos con una canción, con un ejercicio, una propuesta específica, cada persona va a tener, en función a la canción y en función a su experiencia de vida, una reacción que puede ser distinta, porque lo vivimos de diferente manera. Lo que hacemos es conectar con eso y a través del movimiento irlo transformando. Porque lo que hacemos en la biodanza es generar vivencias, son vivencias integradoras. Entonces, cuando yo vivo algo, es como que recodifico mi memoria celular. Le doy otra información a la célula. Ya no es una información cargada de tanto peso, de tanto trauma. Uno de los ejes de la biodanza es el afecto, justamente. El poder volver a poner el afecto, volver a poner el abrazo, la contención, el yo estoy aquí para ti. Y eso para cualquier persona, más una persona que sufrió de violencia de género, da un efecto absolutamente transformador desde lo que es la memoria celular, y eso obviamente va cambiando ya en nuestro día a día la forma en la que yo voy reaccionando a las cosas que me pasan. Quería preguntarles a ambas, estamos llegando al final de la entrevista, pero quería preguntarles a ambas, en este contexto de inseguridad, de violencia, exclusión social que vive el país, ¿qué rol tiene el cuidado individual, el cuidado colectivo? Yo creo que el cuidado individual y colectivo es un cuidado que viene. Hablemos que la violencia no es algo que está saliendo ahorita, ¿no? O sea, tal vez la violencia a nivel calle, a nivel bandas, a nivel temas delictivos ha aumentado, pero somos una sociedad violenta y la violencia es estructural y sale desde la familia. Entonces, el tema del cuidado es absolutamente importante para poder hacer un cambio desde la raíz. Desde la raíz de la vida de cada uno, del entorno de cada uno, pues no le veo que pueda cambiarse de ninguna otra manera, ¿no? Es yo creo que una responsabilidad, sí, de cada uno y también pues de las organizaciones, del Estado, de todos quienes vamos haciendo un poco más de conciencia de que esto no es solamente un tema de que se haga cargo la policía, que se haga cargo allá. Todos somos corresponsables de perpetuar o de romper ciclos de violencia, ¿no? Porque en mayor o menor medida todos hemos vivido y sufrido y tenido muy cercano el tema de la violencia también. Gracias. Quería preguntarte, bueno, también Amy, si es posible florecer en resistencia con todo esto que estamos viviendo, que estamos conversando. ¿Cómo le ves? Yo creo que solo en resistencia se florece, solo en resistencia se florece. Creo que el cuidarse es una forma de resistencia, ¿no? En el contexto en el que estamos viviendo, los cuidados colectivos es una forma de resistencia, el que nosotros podamos decir no nos conformamos con que las cosas están así, nos necesitamos sostener y tener espacios donde sea posible la ternura, sea posible los cuidados, sea posible hablar de forma segura, ¿no es cierto? Eso es resistencia. Así. Entonces creo que solamente se puede florecer de esa manera. Qué bonito. Para finalizar, queríamos pedirles también que nos compartan el título de alguna obra, disco, película, libro, canción de alguna artista mujer que haya marcado su vida, ya sea en el pasado o recientemente. Uy. Un montón, pero yo creo que para mí la que realmente me ayudó a entenderme en este proceso de autoconocimiento que comencé con biodanza hace muchos años, pero que me permitió como este insight bastante importante, es esta de Mujeres que corren con lobos. Es Clarice. La de Clarice Pinkola. Fue como que llegó en el momento en el que yo necesitaba acabar de sintonizarme conmigo. O sea, la que a mí personalmente Gracias, me Soledad.
Amy. Yo creo que es que hay muchas mujeres que han influenciado, creo que mi vida y mi trabajo, pero pienso en Nízia da Silveira, que es una psiquiatra brasileña que propició la reforma psiquiátrica en Brasil. Y ella plantea una psiquiatría además desde los afectos y desde la resistencia, ahora que vos decías. Plantea una psiquiatría de cuidados, de afectos, y que solamente desde el afecto uno puede curar, ¿no? Entonces, creo que es algo que ha influenciado mi carrera desde el inicio. Gracias. Con esto concluimos nuestro encuentro de hoy. Quiero agradecer a Aimé Dubois y Soledad Miño por su valiosa participación en este diálogo. Esperamos que el espacio dé lugar a nuevas reflexiones y acciones para trabajar el cuidado individual y colectivo en contextos humanitarios, pero también en contextos difíciles y de experiencias de emergencia como las que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todas, todos y todas por acompañarnos. Hasta la próxima. Así finalizamos este espacio de diálogo y reflexión. Esperamos que las conversaciones de hoy hayan inspirado nuevas reflexiones y acciones contra la violencia de género. Un programa de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape.